Madre fue una montuna muy criolla, ¿no? Y cuando una persona era muy ignorante, ella lo llamaba animalito del monte, ¿no? Porque nosotros fuimos criados en el monte, ¿no? Pero gracias a Dios, lo animalito del monte se quita cuando uno estudia, ¿no? Gustavo, deja de ser animalito del monte y prepárate en teología. Te voy a presentar a tu maestro de generación eterna del verbo, Orígenes. ¿Quién fue Orígenes? Allí puse la foto cortada porque allí lo aparece que se está cortando los testículos. Él fue señalado en varios concilios de ser un hereje, y no sin razón. Mira todas las barbaridades que decía Orígenes. Dice, algunas de las ideas de Orígenes eran poco ortodoxas y le hicieron entrar en conflicto con otros creyentes. Por ejemplo, Orígenes creía en la preexistencia de las almas. En el estatus de una persona en el mundo actual era proporcional a su compromiso por Dios. Durante esta preexistencia, su actitud negativa hacia el mundo material no era muy diferente a lo de los gnósticos, a la cual él se oponía. También consideraba que la Trinidad era una clasificación, no una igualdad. Creía que todos, incluso los demonios, algún día serían perdonados y purificados por Dios. Estas afirmaciones fueron clave para que fuera declarado hereje por varios concilios en los siglos posteriores a su muerte. Ese fue Orígenes. Orígenes sostenía que el verbo fue engendrado, generado en la eternidad. Esto está en Historia de la Historia General del Cristianismo por John Fletcher y Alfonso Ropero, PhD, que es Historia de la Iglesia, colección de historia del siglo I al siglo XI. Aquí dice que Orígenes creía en la generación eterna. ¿Qué es esto de generación? Aquí está, según la Real Academia Española, acción y efecto de engendrar, dar vida a un nuevo ser. Dice reproducción, procreación, engendramiento, fecundación, concepción, gestión incubada. Producción, creación, engendramiento, formación, gestación. Los arrianos herejes, dentro de eso los testigos de Jehová, creen que Jesucristo tuvo un principio en el vientre de María. Pero Orígenes era semi-arriano. Este señor Efimio dice que yo creo en que Jesús no es preexistencia. Lo que yo no creo es que el verbo fue engendrado en la eternidad. Esa teología falsa de Orígenes llegó a Atanasio, y en Atanasio se hizo pública un credo donde introduce esa creencia de Orígenes. ¿Qué nos dice el texto? El texto bíblico nos habla de que Jesús fue engendrado una vez en el vientre por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ya él existía en la eternidad. La Trinidad siempre ha sido eterna. El Padre no crea al Hijo, ni el Hijo crea al Padre, ni el Espíritu Santo crea a alguno de los dos, porque eso sería semi-arrianismo. Orígenes era semi-arriano. Yo sostengo que el verbo como varón, porque a Jehová se le llama varón de guerra, lo llamó Moisés. Allá a Abraham se le llamó varón. A Jehová 3 varones se le aparecieron a Abraham. Allá cuando un ángel luchó con Jacob, se le llamó varón y peleó cara a cara. Principio de hermenéutica, sentido usual y ordinario. En el libro de Génesis, las palabras deben ser tomadas en ese ambiente. Yo creo que el Padre es un varón, Jesús es un varón,
Ahora son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por aquel entonces se le llamaba los tres varones. Desde mi óptica, los tres varones, allá en Génesis 18, es la teofanía de la Trinidad. Por acá los arrianos y los semiarrianos, como es el caso de Gustavo. Gustavo es un discípulo de Orígenes y no se ha dado cuenta, porque es ignorante. Él no ha estudiado un instituto bíblico. Al no estudiar en un instituto bíblico, él cree que yo tengo que aceptar la Trinidad como la presentan los concilios. Este mismo libro de John Fletcher y Alfonso Ropero dice que los patriarcas, esos obispos, trataron de explicar la Trinidad. En vez de usar el texto bíblico, usaban sus inferencias filosóficas venidas de religiones falsas. Porque ya la percepción de la Trinidad existía en los países paganos, pero falsamente. Pero ya la Trinidad comenzaba a ser definida de manera correcta por Dios, por el libro de Génesis. Entonces, Jehová, varón de guerra, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo ahora. Pero para aquel entonces era el verbo era con Dios, no lo creó Dios. Dios no crea a su Hijo, porque sería entonces la filosofía griega que creía Orígenes, que un Dios crea a otro Dios. Nosotros, los trinitarios consistentes en la palabra, no creemos que el Padre creó al Hijo, ni el Hijo creó al Padre, ni el Espíritu Santo creó a algunas de las dos. Son tres eternos. La Trinidad es eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Ahora, ¿cuándo se encarnó? ¿Cuándo fue la generación del Hijo como Jesucristo? En el vientre de María, cuando el Verbo se hace carne. Y ahí se une el Verbo con la carne y forman a una persona con dos naturalezas. La naturaleza del Verbo y la naturaleza humana. Verdadero Dios, verdadero hombre, que se despojó. ¿Se despojó de qué? ¿De qué se despojó? Ahí están los textos de que se despojó. Se hizo semejante a los hombres y se hizo siervo. Aprendió obediencia, como dice en hebreo. Se despojó. Y luego en Colosenses dice, después de haber resucitado, en él habita toda la plenitud. Ya Pablo está hablando después de haber resucitado. Hoy él posee toda la plenitud. Es un varón diferente al varón padre, porque si ya en Génesis se le llama varón y los arrianos no quieren que los llamemos personas, bueno, vamos a llamarlo varón, pues. Bíblicamente se le puede llamar varón. Jehová, varón de guerra. Bíblicamente por el libro de Génesis lo puedo llamar varón, ok, para no usar filosofía. Puro texto bíblico, para no contaminarme de la basura de Orígenes que ya se las acabo de leer, y que este está embasurado. Este es un animalito del campo que no quiere aprender, no quiere colegiarse, no quiere aprender. En los mismos luteranos y en los mismos reformados hay puntos encontrados en la definición de la Trinidad, porque es un misterio muy profundo. Yo me quedo lo que yo llamo en primera base, que es lo que me dice el texto. No existe un texto que me diga que Jesucristo fue generado en la eternidad, o sea, que fue creado por Dios. No. Eso es semiarrianismo. Este señor es semiarriano. Entonces, el Verbo es eterno. El Verbo es un varón en la persona del Verbo, un varón en la persona del Padre, un varón en la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que me dice el texto. Varón de dolores, lo llama en Isaías 53. Varón de guerra, los tres varones que se le aparecieron a Abraham. Pero este me quiere obligar a aceptar las herejías de Orígenes, aceptarlas vos, porque sos un indocto, sos inconstante, sos un animalito del campo que no quiere aprender, porque ya se te ha explicado y se te ha colegiado, pero seguís insistiendo. Yo no voy a aceptar las herejías de Orígenes, aceptarlas vos, yo no.